Dante Sica, ¿cómo le va? Gracias por este ratito, bienvenido. No, al contrario, gracias por la invitación. Buenas noches. ¿Dónde está la economía hoy? Si uno mira dos o tres variables principales, actividad e inflación, yo te diría la actividad empezando a despegar, pero todavía carreteando y volando bajito, ¿no? Estamos en el tercer mes de expansión, lo que pasa es que es una expansión muy chica, digamos, estamos creciendo, para que la gente entienda, estamos creciendo a una velocidad anualizada del 2,5%. Poco, suena poco, es más todavía recuperación de lo que perdimos que crecimiento genuino, con sectores que traccionan el agro principalmente. Vos sabés que el agro no es solo el tema de los granos, sino es todo el complejo que mueve de actividades directas e indirectas, que uno calcula que es casi el 30% del PBI, desde venta de camionetas, camiones, agroquímicos, fertilizantes, todo ese complejo se mueve. Se está moviendo bien la construcción y ya se nota la atracción, porque no solo te empuja a lo que puede ser cemento, asfalto, sino a todos terminados. Bueno, de hecho la venta de insumos aumentó 17% en junio, según dijo el índice Construya, que es el que elaboran las empresas productoras. Ya está creciendo a 2 dígitos hace 3 meses, pero también se está viendo en todo lo que es la parte cuando se llama terminados, cerámicos, vidrios. En el mes de abril, mayo hicieron un quiebre y empezaron a estar positivos. Entonces son actividades todavía concentradas. El complejo energético que está empezando a moverse y arrastra el sector metalmecánico. Te diría que el 60-70% de las actividades económicas se están empezando a traccionar y hay un núcleo de actividades que, si querés, no traccionan este año y no van a traccionar. Que es el complejo industrial. Que es parte del complejo industrial. Que es el conurbano profundo, es exactamente, el textil. Te diría, es el 30% del PBI industrial, que son textiles, calzado, metalmecánicas chicas, algo de electrónica que tiene que ver con Tierra del Fuego, que parte es la parte sur del conurbano. Ahora, vos fuiste secretario de Industria de la Nación, sí. y sabes un poco de esto, yo diría por no decir mucho. Eso es porque no somos competitivos y definitivamente hay una tara a poder vincularnos al mundo desde ese lugar y tendrán que reconvertirse esos sectores, o porque hay una política económica que impacta de lleno ahí y que no los está cuidando del modo que deberían. Es una mezcla de todo. Yo te diría, esos sectores que te dije que fueron los grandes ganadores del modelo anterior o de la administración anterior, porque o sea, del boom de consumo, digamos, si vos querés. Boom de consumo, pero aparte tenían economía cerrada, sin competencia, con lo cual de alguna manera perdieron la tensión competitiva de mejorar la competitividad, porque nadie le pide a la industria textil y de calzados que compita contra los salarios y la tasa impositiva de China, pero no puede ser que no podamos competir contra Brasil, donde tenemos las mismas condiciones competitivas en términos de impositivos, en términos te diría, de costos laborales. Entonces, claramente es una industria que tiene mucho para reconvertirse y tiene mucho para trabajar. El gobierno, si vos mirás, cuida mucho este sector, porque no ha habido una apertura indiscriminada de la economía. Al contrario, todavía hay sectores que se quejan porque la demanda tracciona para poder importar más, en el caso de zapatos o zapatillas, y sin embargo el gobierno sigue manteniendo discrecionalidad. O sea, vos no ves eso que la oposición denuncia, que es una ola importadora criminal en algunos sectores. Lo que vos estás viendo es una recuperación de las importaciones a niveles anteriores al pre-cepo. O sea, al 2011. Al 2011. Eso de a poco la economía, porque aparte cuando la economía crece, crecen las importaciones, porque entran bienes de capital, entran insumos. O sea, hay muchos insumos intermedios que necesitas para hacer un producto para final producir. acá, y están entrando también bienes de capital, y están entrando también bienes de consumo. Ahora, puede ser que en alguna rama, en algún producto, vos tengas que en un momento de caída a nivel de actividad, las importaciones te tensionan. Cuero. Ahora, en términos generales, cuero o alguna rama de calzado o alguna rama del sector textil, pero no hay una apertura generalizada y una ola importadora que te está desplazando mayoritariamente la producción. Y ahí tenemos que mirar, porque hay mucho cambio, si querés, en los patrones de comportamiento del consumo. Una economía con tasa de interés negativa, con control de cambios, con restricciones a la compra de dólares, con expectativa de inflación al alza, hacía que la gente gastara la plata que consumiera y no quisiera ahorrar. Por lo tanto, y encima tenías tarifas regaladas que hacían que los servicios públicos no se notaban en tu cuota presupuestaria de gastos todos los meses. Vos ahora tenés tasa de interés positiva, podés ahorrar, tenés temas que compiten con el consumo masivo, como es el tema de los préstamos hipotecarios, que están creciendo a
a una tasa del 45% con respecto al año pasado. Tenés expectativa de inflación a la baja. No tengo apuro en comprar este vaso porque mañana no va a estar más caro de lo que está hoy. Digo, todas esas cuestiones hacen que vos seas mucho más cuidadoso y a su vez, ahora, en la cuenta que vos haces, los servicios públicos empiezan a pesar, empiezan a valer lo que tienen que valer. Entonces, la dinámica de crecimiento de consumo no va a tener la velocidad que tuvo antes. Entonces, ahora, el impacto electoral, mientras te escuchaba atentamente, Dante, es todo muy lindo la explicación, todo fenómeno, pero antes la plata la tenía, la gastaba, consumía, vivía. Esto es como, digamos, la ficción del 1 a 1 de Menem, pero la gente que fue a Miami no fue ficción, fue a Miami, conoció Miami y era un empleado bancario. Entiendo toda la explicación posterior, digamos. ¿Me explico? Pero es así, pero a ver, digo, si vos mirás, lo que vas a tener es, el consumo está recuperando lentamente. ¿Dónde no se siente o en qué sectores no se siente esto que te digo que es una reactivación todavía lenta y que todavía no calienta? Esto es sol de primavera, calienta pero no quema, ¿no? Digo, antes veníamos de que nos quemábamos y ahora de alguna manera la economía recupera. En especial en los sectores informales. Porque, por ejemplo, un gran ausente que recién ahora se empieza a mover es la construcción privada chica, que en general es, si querés, informal. Son los corralones que te venden sin factura. Que mueve un es mercado. El maestro mayor de obras que viene y te hace el quincho, te hace la pileta, y ojalá que no se te pinche. Digo, todas esas cuestiones, pero que mueven mucho. Que mueven, si querés, la changa y que mueven el mercado del sector informal. Ese sector todavía no siente la recuperación. ¿Y ahí qué hace el gobierno? Es socialmente generoso. Si vos mirás lo que ha sido el crecimiento del gasto social entre este año y el otro, creció el 40%. O sea que no ves un gobierno de la chica y del ajuste si hay algo e insensible. Si hay algo que hoy está en duda en gran parte de los inversores que están mirando el cambio de rumbo y en parte de los analistas con respecto a la sostenibilidad del sistema, es el tema fiscal, porque el gobierno está yendo mucho más lento y el mucho más gradualismo, despacio. Digamos, Sí, algunos dicen que es hipergradualismo, pero digo, lo que pasa es que a veces uno confunde cuando mira el número global. Si vos mirás la composición del gasto del año pasado con respecto a este, tuviste pérdida de presión fiscal, bajaste retenciones, está cayendo en algo la inflación que también recauda menos. O sea, empezás a acomodar el sistema tributario. Cuando mirás qué gastos cayeron, básicamente cayeron los subsidios económicos, en especial en dónde, a los temas energéticos, en especial en Cava. Ahí si querés tenés el ruido un poco más fuerte. Ahora, ¿en dónde aumentó? En obra pública 40% y en gasto social 40%. Miguel Ángel Urda dijo esta mañana que el dólar, si uno hace el promedio de los últimos 40 años, debería estar arriba de 22 pesos. Y que 17, 28, como cerró hoy, no representa el dólar de equilibrio. ¿Compartís o no? A ver, hay toda una discusión en economía de cómo determinar el dólar de equilibrio. Y en especial en una economía como la nuestra que vivió en desequilibrio los últimos 33 años. Entonces es muy difícil tener el parámetro. ¿Qué es lo que hacemos? Tomamos el promedio. Entonces miramos el promedio, vos podés tomar el promedio sacándole los picos inflacionarios y te da más o menos 20, 21 pesos del tipo de cambio promedio. ¿Qué es lo que uno no puede decir? Es, nosotros nadie vivió en el promedio. ¿Por qué digo esto? Porque con ese tipo de cambio hay sectores que le va bien y con ese tipo de cambio hay sectores que le va mal. Hoy claramente 17 pesos no es el tipo de cambio de equilibrio. Quizás no sé si es 22 o si es 21. Lo que es claro que este valor de 17 no es un tipo de cambio de equilibrio. Ahora, esa ya te diría, Paulino, que no es más la discusión. ¿Por qué? Porque pasar discutiéndonos cuál es el tipo de cambio de equilibrio, si está atrasado o adelantado, va a ser una discusión que nos hace perder tiempo. Porque lo que hay que tener en claro es que mientras el déficit fiscal no baje y el gobierno tenga que seguir endeudándose en el exterior, tomando deuda para financiar ese déficit, entrando dólares, este tipo de cambio real llegó para quedarse por lo menos los próximos 2 años. Por lo tanto, el sector empresarial, y algunos de los que charlábamos recién, que son sectores desprotegidos, si no ganan competitividad por cuestiones que están por afuera del tipo de cambio... O sea, por impuestos, por logística, etcétera, por incentivos fiscales y demás. Esa es la discusión. Entonces, la discusión que se viene es la discusión, si querés, más larga y, por decirlo así, dolorosa, porque es donde vos tenés que hacer cambios estructurales. Tenés que discutir la presión fiscal y no solo tenés que discutir
cuánto regulo la alícuota, sino tengo que hacer un blanqueo laboral para ensanchar la base de los que pagan. O sea, sin blanqueo laboral no hay perspectiva de incluir a más gente. Un tercio va a seguir afuera. Sí, sí, obviamente. Digo, acordate que y parte de la economía en negro. Esta es una economía que en los últimos 33 años no tuvo el dinamismo de inversión para generar empleo, porque seguimos teniendo en 30 años 25% de desempleo informal. Entonces digo, tenemos que trabajar en eso, tenemos que discutir regulaciones que bajen los costos de logística, tenemos que discutir los convenios colectivos de trabajo, que muchos de ellos remiten a relaciones laborales de la década del 60. Y hay que ¿Todo eso lo ves al gobierno haciéndolo después de las elecciones? Yo creo que el gobierno creo que lo tiene en la cabeza. El problema es no solo si quiere hacerlo después de octubre, es que tenemos que hacerlo. Porque te voy a decir por qué. Porque el tipo de cambio real no va a mejorar. Y si vos mirás a nuestro vecino Brasil, está embarcado en 3 grandes reformas estructurales. Una ya la hizo, congeló el gasto público federal por los próximos 20 años y lo puso en la Constitución. Segundo, tiene aprobado en diputados y lo va a aprobar en el Senado en los próximos 20 días una reforma laboral que rompe, si querés, regulaciones que vienen de la década del 40. Y la tercera es la reforma previsional. Entonces, Brasil se va a poner hipercompetitivo y eso de alguna manera nos arrastra a nosotros y nos obliga a que aceleremos las reformas estructurales. Gracias, Lara. No, al contrario. Gracias Muy gentil. a vos. Dante Sica aquí con nosotros.